Presupuesto General de la Nación, tal y como fue aprobado. Lo primero que tengo que decir es que este es un presupuesto que no coincide con la necesidad que tiene nuestro pueblo colombiano y el gobierno nacional, quien no direcciona en más de 235 billones que componen este presupuesto, recursos que vayan dirigidos a resolver los graves problemas sociales que hoy presenta Colombia. Lo advertía en cada una de las proposiciones que hacía. Este presupuesto es un presupuesto que se ha construido para cumplirle al Fondo Monetario Internacional, quien se lleva una gran tajada del presupuesto general de la Nación, más de 52 billones de pago de la deuda. Pero también este presupuesto va dirigido a un incremento de nómina que va a hacer o que está haciendo en este momento el presidente Juan Manuel Santos, justamente en tiempos electorales. Va a haber un incremento de la nómina del gobierno central de más de 2 billones de pesos, lo cual va a significar un gasto que se va a utilizar en burocracia, en politiquería, y como lo hemos dicho, gran parte de estos recursos se utilizarán en mermelada y en financiar toda la corrupción y la corruptela que se ha generado en este país. Desafortunadamente, el déficit que tiene el país en salud, en donde casi el 60% de colombianos no tienen atención, el déficit que hoy tenemos en nuestro sistema educativo, en donde alrededor de 2,5 millones de niños están por fuera de las escuelas y los colegios, la situación gravosa que tenemos en materia de coberturas de agua potable, saneamiento básico, son situaciones que nos obligan a pensar y a entender que este país va muy mal y que definitivamente la situación de Colombia cada día va a empeorar. Debo advertir también, señor presidente, y en esta constancia que quiero dejar ante el país, que gran parte de las entidades de orden social, como el sector agrario, tienen un duro y drástico recorte que va a afectar la condición de los campesinos y va a afectar también la condición de las zonas rurales de nuestro país. Debo advertir también que sectores estratégicos e importantes como el sector cultura, como el sector ciencia y tecnología, van a ser duramente golpeados con un enérgico recorte que va a afectar de manera drástica la situación de estos importantes sectores, que definitivamente van a tener un golpe nefasto. Pero también el sector deportes y el sector recreación son de los grandes damnificados también de este presupuesto general de la Nación, porque también hay un duro recorte en estas materias. En ese sentido, señor presidente, es que he querido dejar esta constancia por la inconveniencia de un presupuesto que fue impuesto por el gobierno nacional y por sus mayorías en mermeladas que no discuten, que no permiten el debate y que definitivamente le imponen al país las condiciones de miseria y pobreza. Lo dije hace poco, este presupuesto está soportado en la clase media y en los más pobres del país, que somos los que tenemos que pagar ese ridículo, ese nefasto y ese impuesto que se creó a través del IVA al llevarlo al 19%. Eso es algo absolutamente inaceptable, es algo que no lo consideramos nosotros dentro de la responsabilidad social del Estado viable, y como lo advertimos en su momento en el año 2016, en diciembre pasado, al votar esa nefasta reforma tributaria, esto va a generar graves daños a la clase media de los más pobres de este país, y ya lo estamos viendo. Esta constancia también, señor presidente, va dirigida a presentar mi voz de protesta, pero también mi decisión de demandar este proyecto que fue aprobado hoy en la plenaria del Senado. Lo primero es que 14 proposiciones que yo radiqué hoy en artículos nuevos no fueron discutidos por esta plenaria. En una maniobra absurda, en una maniobra ilegal, en una maniobra fraudulenta, no permitieron discutir una proposición que mejoraba y aumentaba los recursos para el SENA, que garantizaba una mejor educación para nuestros jóvenes y para nuestros niños en una entidad tan importante para el país. No permitieron que se discutieran recursos para cumplir con un auto de la Corte Constitucional que ordena la pensión de 106 madres comunitarias y por derecho de igualdad a muchas madres comunitarias más
que tienen ese derecho ganado quienes han prestado el servicio por más de 35 años. Pero tampoco permitieron la discusión de una proposición que conduce a mejorar y a salvar vidas en el departamento de La Guajira a cientos de niños que hoy están desprotegidos y que hasta el día de hoy tenemos la cifra de más de 35 niños muertos en el departamento de La Guajira de hambre física, señor presidente, que tampoco fue discutida. Y para terminar, debo advertir también que 11 proposiciones que presenté y radiqué en cumplimiento de la Ley Quinta de la Constitución, que honraban el cumplimiento de los acuerdos con el pueblo de Buenaventura, esta plenaria, por orientación del ministro de Hacienda, decidió no votar estos artículos que contenían una inversión cercana a los 800.000 millones que fueron comprometidos en el acuerdo que levantó el paro cívico, que duró 22 días y que tuvo el comercio exterior y la economía del país en una profunda crisis. Esa decisión va a generar efectos muy graves hacia la comunidad de Buenaventura. Cada una de las proposiciones que radiqué iban dirigidas al cumplimiento de los acuerdos, pero desafortunadamente no fueron discutidas, no fueron tenidas en cuenta, y lo que dice el ministro es que en la discusión del proyecto de ley del fondo se va a tener en cuenta. Yo debo advertir que el acuerdo con la comunidad de Buenaventura y con los miembros del Comité de Paro Cívico es que las fuentes para ese fondo que se va a crear aquí en este Congreso vía ley es el presupuesto general de la Nación, y lo que debo advertir es que en el presupuesto no quedaron recursos para nutrir ese fondo, y por consiguiente ese fondo va a nacer sin recursos, y es un fondo que no va a tener la responsabilidad de reconstruir el tejido social y de recuperar una ciudad y una población que está en la indigencia y que está en la exclusión producto del olvido del Estado. Por eso quiero dejar esa constancia, señor presidente. Este informe se lo rindo al país, se lo rindo al pueblo de Buenaventura, al pueblo del Pacífico, que desafortunadamente no quedó en el presupuesto general de la Nación los compromisos asumidos por el gobierno nacional, y que desafortunadamente pues en lo que se va a discutir en el proyecto de ley del Fondo Patrimonio Autónomo para Buenaventura, pues no se van a tener los recursos fuente del presupuesto general de la Nación. Y debo advertir que el Polo Democrático votó integralmente este presupuesto general de la Nación de forma negativa, y que generaremos todas las acciones legales a efectos de hacer respetar nuestros derechos, y que estas proposiciones que presentamos pues obviamente sean validadas y tenidas en cuenta a efectos pues de no seguirse violando los derechos no solamente de los congresistas, sino del pueblo colombiano. Muchas gracias.